Das nove pas 10, deixa a noite para queñes. Esa frase no era un simple dicho, era una advertencia. En las noches largas de invierno, al calor de la lareira, los mayores bajaban la voz cuando la decían. No hacía falta explicar nada más, porque todos sabíamos que a partir de cierta hora, la noche ya no era nuestra. En Galicia, la oscuridad nunca fue solo oscuridad. Era territorio, territorio de algo o de alguien. Cerca de mi casa había un cruceiro. De día era piedra, un elemento más del paisaje. Pero de noche era distinto. No sabría explicarlo, pero al pasar por allí, el ambiente cambiaba. El sonido, el aire, incluso el silencio. Y entonces venían las historias. La Santa Compaña no es un simple cuento. Es una de las creencias más arraigadas en la tradición gallega. Se habla de una procesión de almas en pena que recorre los caminos durante la noche. Van en fila, en silencio, portando velas. Al frente no siempre hay un muerto. A veces es un vivo, una persona condenada a guiar la procesión hasta encontrar a otro que ocupe su lugar. Y aquí es donde la historia deja de ser cuento, porque durante siglos hubo testimonios, gente que aseguraba haber visto luces en la oscuridad, gente que afirmaba haber sentido esa presencia, y gente que cambió para siempre después de aquella noche. Pero en Galicia, lo sobrenatural nunca fue solo miedo, fue convivencia. No se trataba de luchar contra lo desconocido, sino de respetarlo, de entender que hay cosas que no nos pertenecen. Por eso existen frases como esa, por eso existen rituales, y por eso nadie miraba atrás. Curiosamente, esta relación también llegó al cine. En El bosque animado, basada en la obra de Wenceslao Fernández Flórez, la Santa Compaña aparece, pero no como puro terror, sino como parte del paisaje, como un elemento más de la vida rural gallega. El personaje de Fendetestas, interpretado por Alfredo Landa, se cruza con lo sobrenatural, con naturalidad, con retranca, y eso define muy bien algo importante. En Galicia, incluso el miedo tiene matices. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Algunos historiadores creen que la Santa Compaña tiene su origen en antiguas procesiones funerarias. En la Edad Media, era habitual acompañar a los muertos en comitivas nocturnas, rituales cargados de simbolismo, de luces, de silencio. Con el tiempo, esas imágenes pudieron quedarse grabadas en la memoria colectiva. Otros apuntan a creencias aún más antiguas, tradiciones indoeuropeas, donde los muertos seguían caminando entre los vivos. Y luego está la Iglesia. Lejos de eliminar estas creencias, muchas veces las integró. Los cruceiros, por ejemplo, no eran simples símbolos religiosos, eran puntos de protección, límites, lugares donde lo sagrado intentaba imponerse sobre lo desconocido. Pero hay otra forma de entender todo esto, una más fría, más racional y quizá más inquietante. Porque tal vez la Santa Compaña no solo era una creencia, tal vez también era una herramienta. Durante siglos, Galicia fue una tierra de caminos oscuros, sin luz eléctrica, sin carreteras seguras, sin nadie que te auxiliara si algo ocurría. La noche no era un lugar para andar, era un riesgo real.
animales, caídas, robos, accidentes. Bastaba un mal paso para no volver. Y en ese mundo, ¿cómo protegías a la gente? ¿Cómo evitabas que alguien saliera cuando no debía? No podías poner farolas, no podías vigilar cada camino, pero sí podías hacer algo mucho más poderoso. Podías contar historias. Historias que se quedaran grabadas, historias que no se olvidaran, historias que hicieran que al caer la noche nadie quisiera comprobar si eran verdad. Porque el miedo, bien construido, no necesita demostrarse, solo necesita sembrarse. Y entonces, la Santa Compaña deja de ser solo un mito, se convierte en una advertencia, en un límite invisible, en una norma que nadie cuestiona. No salgas, no camines solo, no te acerques al cementerio, pero no como órdenes, sino como algo mucho más profundo, como respeto. Porque cuando te dicen que algo puede tocarte en la oscuridad, cuando te dicen que puedes sentir una mano en el hombro, no necesitas que te lo prohíban. Tú mismo decides no ir. Y eso es lo realmente fascinante, porque ya no es la sociedad quien controla, es tu propia mente. Tu imaginación completa lo que no ves. Tu memoria recuerda lo que te contaron y tu cuerpo reacciona como si fuera real. Y entonces, aunque crezcas, aunque entiendas, aunque lo racionalices, hay algo que no desaparece. Ese pequeño impulso de acelerar el paso, de no mirar atrás, de evitar ciertos caminos cuando cae la noche. Porque puede que la Santa Compaña nunca haya existido. O puede que haya sido una de las formas más inteligentes de mantener a salvo a toda una comunidad. Aunque claro, eso no explica por qué todavía hoy hay gente que jura que la ha visto. Porque el miedo no siempre necesita ser real, solo necesita ser creído. Una sombra, un sonido, una sensación en la espalda, y la mente hace el resto. Pero hay algo curioso. Aunque entendamos todo esto, aunque lo expliquemos, sigue habiendo algo, una incomodidad, un respeto, como si una parte de nosotros no quisiera dejar de creer del todo. Hoy tenemos luz, tenemos tecnología, pero Galicia sigue siendo Galicia. Y hay noches en las que el silencio pesa más de lo normal. Así que si alguna vez caminas solo y sientes que no estás del todo solo, recuerda esto. Das nove pas 10, deixa a noite para quen es. Porque hay caminos que no son para nosotros y hay miradas que es mejor no devolver. Gracias por haber llegado hasta el final. Este vídeo no es solo una historia. Es un pedacito de mi infancia, de esas noches en una aldea gallega donde la imaginación y el respeto por lo desconocido lo eran todo. Ojalá haya conseguido acercaros un poco más a esa Galicia profunda, a sus tradiciones, a sus miedos y a sus misterios. Y ahora me gustaría leeros a vosotros. ¿Habéis sentido alguna vez algo parecido? ¿Os contaban historias así en vuestra tierra? Si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un like y suscribiéndoos al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y recordad, hay historias que se olvidan y otras que nunca dejan de acompañarnos. Graciñas y hasta el próximo camino.